con todo esto hay una serie de claves para un relanzamiento, claves previas antes de adoptar estrategias concretas y medidas concretas, ¿no? Primero, necesitamos un permanente esfuerzo, en nuestra opinión, de diagnóstico y una estrategia clara. Estrategias como teníamos antes de la crisis y que durante la crisis no hemos tenido. Ha habido sí algunos documentos de planes a largo plazo y tal, que normalmente en la práctica han estado en el cajón, como muchas veces sucede no solo aquí, sino en todos lados. Necesitamos también una sociedad más exigente y un reposicionamiento de los medios de comunicación en la línea que hemos comentado. Y aunque ese reposicionamiento de los medios de comunicación no se produzca, en nuestra opinión, un reposicionamiento de la clase política, y ya decimos aquí que no estamos hablando del gobierno, sino gobierno y oposición, y que a veces es más llamativo incluso que la oposición no adopte actitudes más claras en este sentido. Muy importante, una nueva política estadística. Una nueva política. Si pensamos que hay que compararse fundamentalmente con el entorno A, B y C, necesitamos una política estadística que nos sitúe y nos aporte datos en esta dirección, que nos dé datos permanentemente de comparación con las regiones industriales avanzadas, que no tengamos que andar rebuscando no sé qué especialistas en nosotros, no, es que son nuestras referencias fundamentales. ¿Qué está pasando con nuestro país en comparación con esas regiones industriales avanzadas o ya con las regiones industriales avanzadas de China o de los países emergentes? Una revisión o reafirmación de nuestro modelo de desarrollo. Digo reafirmación en el sentido de que en teoría nadie ha dicho que nuestro modelo de desarrollo deje de ser el de apostar por el valor añadido, en los puestos de trabajo cualificados, etc. Pero en la práctica está yendo en otra dirección. Entonces, o revisión o reafirmar que efectivamente ese es nuestro modelo y entonces adoptar las medidas necesarias en esta dirección. Un ojo en Dinamarca y otro en China, como he dicho al principio, para sintetizar este tema de las referencias externas. Desarrollar estrategias acordes con ese modelo basado en el valor añadido y luego todo lo que viene detrás, las políticas de tecnología, formación, educación, inversión productiva, situar todo esto en el primer nivel de las políticas públicas, ¿no? En principio, todo esto quiere decir también política industrial, ¿no? Este es un tema de que en la práctica está olvidado o marginado desde hace 20-25 años en las políticas de Occidente. Cuando estalló la crisis, todavía recuerdo que era entonces Lehendakari Ibarretxe, como dijo, estar orgulloso de que en este país habíamos mantenido la política industrial a pesar de que durante 20 años se nos ha criticado por ello. O sea, gracias a eso hemos mantenido nuestra estructura industrial. Bueno, ahora es especialmente sorprendente porque esto se dice en el momento en que empieza la crisis y justo cuando más lo necesitábamos, ¡pum!, pasamos directamente a los modelos habituales en Occidente y, entre otras cosas, marginamos la política industrial. Revisión del papel de la acción pública en la economía, que la hemos tenido muy desprestigiada y que ayer mismo, otra vez, el consejero de Economía volvió a poner este tema sobre la mesa. Bueno, ¿puede impulsarse un modelo de avance tecnológico sin un mayor equilibrio social? Nuestra respuesta es que no. Y hay que tener en cuenta entonces el papel importantísimo de los sindicatos en la evolución económica, en el desarrollo económico, no solo en la defensa de las condiciones sociales, que lo uno está muy relacionado con la función del gasto público y luego ya hemos dicho, revisión del papel de los medios de comunicación y de los partidos políticos en particular. Bueno, pues